Hola chicos, hoy grabo desde mi casa. Como veis el entorno ha cambiado, pero quería hacer este vídeo de la base imponible, los tipos del IVA, que sean dos vídeos hoy grabados, para ir avanzando antes del caso práctico, vamos, del ejercicio práctico que vaya a ser el viernes en el examen, y sobre todo para aquellos seguidores que se presentan en la segunda semana, que por lo menos ellos puedan disfrutar de la totalidad del vídeo. De hecho, también tendría que hacerlo para acabar al menos lo de la UNED y luego tener que ir explicando otras cosas del IVA y de otros impuestos, pero ya que sean más profesionales. Eh, Aprovechando esta coyuntura, pediros disculpas ante todo a todos los que os presenté la primera semana porque no he podido realizar estos vídeos con antelación. Daros cuenta que yo ya soy profesional, estoy haciendo mis videotutoriales, pero siempre y cuando tengo un hueco para atenderos. Antes tengo que atender a mis clientes, que son los que me dan de comer, y tengo que ir haciendo trampi con estas cosas. Hoy he tenido aquí un hueco, voy a explicaros qué es la base imponible. Si recordáis, en mi blog ya tenemos una definición o un cuadrito que era de la deuda tributaria. Está más aplicado para el IRPF, pero ahí podemos ver cuáles son los distintos estados que tienen, cuáles son los distintos nombres que tienen la enclave, que la había estudiado durante Derecho Tributario Financiero 1, sobre todo en el primer parcial, ¿vale? En el primer parcial, que ahora está dividido. Y ahí es donde veis que es hecho imponible, que base imponible, que son las deducciones, la base liquidable, etcétera, etcétera, etcétera. Si recordáis, tenéis el cuadro este que lo tenéis puesto en el blog de Ruiz Prieto Asesores, el cuadro que veis en pantalla, donde lo primero es el hecho imponible, que es la obtención de una renta, si estamos hablando del IRPF o del impuesto de sociedades, etcétera. Y luego viene ya el segundo escalón, la base imponible, que es una magnitud que se mide sobre el hecho imponible, se mide el rendimiento que tiene, y ese rendimiento es la base imponible. En el caso del IVA, la base imponible, pues claramente, ¿qué va a ser? Pues el valor, en vez de la renta, es el valor de la operación, tanto de la compraventa que se haya realizado o de la prestación de servicio. Fundamentalmente son las dos operaciones que tienen IVA, aunque alguna operación intracomunitaria también la tienen, pero la operación intracomunitaria, lo único que se diferencian de las otras dos, que son una compraventa, una prestación de servicio, que están realizadas dentro del marco normativo de la Unión Europea, con lo cual se aplican las reglas de la intracomunitaria, pero no dejan de ser una prestación de servicio o una entrega de bien. Dicho esto, tenemos que ver eso, y luego el tipo del IVA, que es el 21%, el 4 o el 10, que lo haremos ya en el siguiente vídeo tutorial, grabado también esta tarde. El tipo del IVA, junto a las deducciones, etcétera, 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 está por debajo de la deuda tributaria y de la base imponible. ¿Esto qué quiere decir? Que para la hora de realizar la factura, antes tenemos que valorar nuestra base imponible, por ejemplo 2.000 euros, luego tendremos que coger el tipo que sea y podremos, a partir del tipo, tendremos que introducirle el 21%, el 4 o el 10 en función de las cosas que sean. Se multiplica y nos sale ya el total de la operación. A eso también se le puede aplicar el IRPF, que eso ya lo explicaremos más adelante, cuando hagamos la imposición directa, y para ver las retenciones que tienen cada tipo de operaciones, ¿vale? Lo que quiero que tengáis en cuenta es que los artículos que regulan la base imponible del IVA están todos regulados en el 78 hasta el 81 de la ley del IVA. En él tenéis que ir viendo las distintas cosas que tenéis que subrayar, sobre todo para el examen. En el artículo 78 lo que vais a ver básicamente es que la base imponible, ¿qué es lo que constituye? ¿Vale? Te lo dice expresamente la ley. La base imponible del impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo, es decir, operaciones que sean entrega de bienes o prestaciones de servicio. En el apartado 2, en particular,
Luego la ley complementa en el artículo 78.2 unos conceptos de que se asimilan a la contraprestación de la entrega de bien o de la prestación de servicio. En este caso, ¿cuáles son? Los gastos de comisiones, porte, transporte, seguro y primas por anticipadas, etcétera, etcétera. Todo este apartado del apartado 1 que vemos aquí en pantalla, todo eso también se asimila en la base imponible, se debe de colocar, aunque no sea una entrega de bien o una prestación de servicio como tal, pero sí se tienen en cuenta como ella. Luego aquí vienen unas particularidades de la regularización conforme a ello, y después viene el apartado 2, no existe porque actualmente está derogado. Luego vienen las subvenciones y a su vez otra serie de criterios que regulan a cada uno de ellos. Por ejemplo, las subvenciones, también tenemos que ir leyendo todas estas cuestiones que remarco aquí a continuación, porque a pesar de que estén dentro de otro apartado, ya del 3, tenemos que ver a cuál se le aplica. Aquí hay una serie de matizaciones y te dicen que las subvenciones se consideran vinculadas directamente al precio de la operación y sujetas al impuesto en función del número de unidades entregadas y en función del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación, ¿vale? Luego el cuarto, también se asimilan aquellos tributos o gravámenes de cualquier clase que recaigan de las mismas operaciones grabadas. El apartado quinto también tendríais que señalarlo, que son las percepciones retenidas con arreglo al derecho obligado de efectuar la prestación en los casos de resolución o operaciones sujetas al impuesto. El importe de los embalajes y de los envases, ¿vale? Susceptible a devolución. Y luego también el importe de deudas asumidas por el destinatario en las operaciones sujetas como contraprestación total o parcial de las mismas, ¿vale? En el apartado 3, ya del artículo 78 de las reglas generales, aquí ya te dicen las excepciones de lo que no se incluye en la base imponible, ¿vale? Y ahí te dice que las indemnizaciones, los descuentos y bonificaciones, las sumas pagadas en nombre o por cuenta del cliente en virtud de un mandato expreso del mismo, todas estas operaciones no se consideran, no se incluirán en la base imponible y se tendrán que hacer aparte, ¿vale? Aparte es como ya hemos visto en el vídeo anterior, de cuando se hacían recordar en el vídeo de las deducciones de IVA soportado e IVA repercutido, teníamos una base imponible con un tipo de IVA de 21% y más tarde se le aplicaban unos descuentos a las facturas porque habíamos conseguido unos descuentos y tal. Pues esos descuentos, según las normas de la agencia tributaria, de la ley del IVA, concretamente, no se tendrán en cuenta la base imponible y entonces se tendrán que calcular el 21% en función de la otra regla general, sin aplicar los descuentos, ¿vale? Ya lo hemos visto en los vídeos anteriores, pero puede que os haya quedado ahí atado un poquito y tal, ¿vale? Que no lo hayáis visto. Luego, el artículo 79, el siguiente, son las reglas especiales de la valoración de la base imponible. En ella tenemos el primer caso, que es cuando, imaginaros que se entregan bienes o prestaciones de servicio, pero la contraprestación no tiene dinero. Pues ahí te dice la regla número 1 del apartado del 79, te dice cuándo tendrá que hacerlo. ¿Cómo se considera? ¿Cuál es el importe? Pues tendrá que hacerlo según se hubiese acordado por las partes, ¿vale? Pero aquí te va diciendo cada una de las reglas, ¿vale? Que dice que se aplicará como el 3 y 4 de los siguientes, que veremos a continuación. Y hombre, esto es muy raro realmente, pero puedes preguntar un ejercicio sobre una prestación que no tenga una cuantía económica. Pues tendréis que calcularla conforme a la regla del 79.1.
En el 2 vienen, en caso de que tengamos una entrega de bienes, esto es más por entrega de bienes, pero bueno, también puede ser por base imponible de múltiples servicios, es cuando en una misma factura tenemos que entregar muchos bienes, pues, entrega de bienes o prestaciones de servicios muy numerosos. ¿Cuál es la base imponible? Pues se tendrá que hacer en proporción al valor mercado de todo ello. ¿Vale? Esto es lo único que quiere decir, aunque parezca muy abstracto, básicamente lo único que quiere decir es que si entregáis, por ejemplo, 10 carteras de Juego de Tronos, porque os la habéis comprado, ¿vale? Imaginaros que os compráis esta cartera 10 veces, pues la base imponible se tendrá que hacer en proporción a estas 10 carteras. Imaginaros que en vez de que 10 carteras son una cartera, un bolígrafo, un llavero, un tal, pues cada uno tendrá su tipo correspondiente, cada uno tendrá su IVA correspondiente y cada uno tendrá que tener en proporción. La base imponible, si la hacemos un total junto, todos serán, si todo tiene el mismo tipo, se suma. Se puede poner aquí en la factura entrega de bolígrafo de esto y tal. Lo suyo sería diferenciar cada una de ellas con el precio. Y damos el total del IVA multiplicándolo, ¿vale? En proporción. Luego el supuesto 3, lo del autoconsumo. Ya lo hemos visto, el autoconsumo, con qué reglas se rigen. Aquí te dice cuáles son, ¿vale? Por ejemplo, la regla 1 dice que si hubiesen sido entregados en el mismo estado en que fueron adquiridos, es decir, ¿te acuerdas que el autoconsumo, si no hubiesen sometido a ningún tipo de amortización, porque por ejemplo el PC, como veíamos en los casos prácticos, la has cogido a la semana y no ha podido ver ninguna amortización, en este caso la base imponible del autoconsumo, ¿cuál va a ser? Pues la que adquieren esos bienes. Pero en el apartado 2 te dice de que si hubiese sometido a una elaboración o transformación tendremos que, aquí te dice claramente que la base imponible será el coste de los bienes utilizados por el sujeto pasivo para la obtención de dicho bien, incluidos los gastos por la misma finalidad. Es decir, aquí si un autoconsumo, tendríamos que restarle la amortización correspondiente. Imaginaros que, por ejemplo, el PC se le aplicaba la tabla de amortización, que no me acuerdo ahora cuál es el porcentaje, pero lo veíamos en los casos prácticos del autoconsumo, y ahí se le aplicaba un % lineal, creo que era el 10% si mal no recuerdo, y se le cogía del 20%, se le aplica el 10%, se calcula y esa diferencia se equilibra. Si no el 10 me perdonáis porque verdaderamente quiero ir más avanzado y estas cantidades yo no me las sé, siempre voy buscándolas conforme voy realizando todos los casos prácticos en la asesoría o en los casos prácticos de la UNED, donde sea. Mi memoria no da para mucho. Y bueno, el supuesto 3, que es si hubiesen entregado con alteración e utilización de total, pues aquí exactamente lo mismo, la amortización se tiene que aplicar, ¿vale? Solo que uno es alterado y transformación. Imaginaros que en el supuesto 2 si es un PC. Imaginaros que lo hemos abierto, le hemos cambiado la gráfica y le hemos introducido otra gráfica, pues tendremos que tener en cuenta tanto la gráfica como el valor del PC que tenía anteriormente. En el otro una amortización, en el capítulo 3, en el apartado 3 del autoconsumo, de amortización entera, pura y dura. En el apartado 5, cuando existen vinculación entre las partes que intervengan en una operación, su base imponible será el valor normal del mercado. Aquí es cuando hay una serie de vinculaciones entre distintas operaciones, cómo se tiene que determinar la base imponible. Esto es muy largo, no muy verdaderamente en el examen generalmente no entra, ¿vale? Estas reglas, con lo cual lo paso por delante. Si tenéis dudas, recordad que escribirme en los comentarios, pero es algo más accesorio para ir aprendiendo. Aquí luego bien la regla de esa valoración tiene que cumplir unos requisitos, por ejemplo que la operación no tenga derecho a deducir totalmente el impuesto correspondiente, etcétera, etcétera, ¿vale?
Eso lo leí efectivamente con cada una de ellas y todo esto comparable de ese apartado 5, ¿vale? Que tenéis que irlo viendo cada uno de esos sujetos hasta que llegamos ya al apartado 6, eh, que dice que en las transmisiones de bienes el comitente al comisionista, esta es importante porque esta sí entra en los exámenes, tanto el 6 como el 7, uno de los dos entró. No tenéis por qué amargaros porque realmente, mira, aquí en la base imponible te lo está diciendo claramente. Luego veremos un caso práctico y veremos cómo el ejercicio te lo está diciendo prácticamente a la hora de hacer el cálculo. Aquí te dice que en las transmisiones de bienes del comitente al comisionista, es decir, un contrato de agente donde hay una contraprestación en virtud a una venta que se están realizando. Estos son conceptos de derecho mercantil y espero que cada uno de ellos ya hayáis visto los contratos. Por eso recomiendo siempre que esta asignatura se estudie para la final de la carrera, porque verdaderamente todos estos conceptos ya no son de tributario, sino de mercantil 2, ¿vale? En este caso, imaginaros que en el ejercicio te dice que es un comitente a un comisionista, no del comisionista al comitente, ¿vale? Porque si no la relación cambia. Si es del comitente al comisionista, pues muy simple. Se tiene que hacer la contraprestación convenida, ¿vale? Se agrupa toda esa contraprestación y luego menos, te lo dice aquí claramente la ley, ¿vale? Menos lo restas por el importe de la comisión, ¿vale? Luego veremos un caso práctico que lo veremos así, tanto de uno como del otro, para que lo veáis entero. Pero ojo, si es minorista el comisionista al comitente, en más se suma en la operación exactamente igual, ¿vale? El importe de la comisión, la contraprestación convenida, pero se suma, ¿vale? Luego el artículo 8, 9, 10, 11 y 12, aquí son menos, generalmente no suelen entrar en el examen, pero bueno, y tampoco tienen muchas complicaciones para la hora de entenderlo. Aquí tendremos que decir prestaciones, las palabras clave que yo subrayaría sería prestaciones de servicios realizadas por cuenta tercero, para que nos viéramos la ocasión. En la otra, adquisiciones de servicios realizadas por cuenta de tercero. En el 10, la entrega de bienes o prestaciones de servicio que no tengan objeto o resultado oro de inversión. El oro de inversión es lo que más tendríamos que resaltar. Esto no generalmente no entra en el examen, pero saber que está aquí. Tenéis que viajar al artículo 140 bis para ir viendo las reglas. El 11 es las operaciones cuya contraprestación se hubiese fijado en moneda o divisas distinta a la española. Se aplicará el tipo de cambio al vendedor fijado por el Banco de España en la fecha del devengo, ¿vale? Aquí tenemos que ir viendo la fecha del devengo, importante, lo de la calculadora que hice en el vídeo, en un vídeo tutorial, pues ahí tenéis el cambio de moneda. Tened en cuenta que aunque la ley diga española y a la moneda española, la peseta ya ha desaparecido por completo, ya no va a haber ninguna operación de esta, es la europea, el euro, pero todavía hay miembros de la Unión Europea como República Checa que todavía tiene otra moneda distinta, o incluso si son de países extranjeros fuera de la Unión Europea también te puede encontrar más de uno de estos casos, o el caso británico con su propia moneda de la libra esterlina, que todavía pertenece a la Unión Europea y no sabemos en qué va a quedar la cosa con lo del Brexit. Y el apartado 12, lo único que dice que la base imponible de la operación a que se refiere es el apartado anterior. En cuanto proceda, deberán incluirse o excluirse los gastos con posiciones comprometidos. Aquí, bueno, ya está. Luego ya el artículo 80. Este es importante que os lo leáis porque este es cómo se modifica la base imponible. Imaginaros que hemos emitido una factura y por X razones tenemos que modificar esa base imponible. Pues aquí te van a decir las reglas por las cuales se tienen que, cómo se opera y cómo se realiza esas operaciones de la base imponible, esas modificaciones y alteraciones, porque tenemos siempre que llevar, como todo empresario,
sea autónomo, una empresa, sociedad o tal, tiene que llevar una contabilidad rigurosa con unos libros de registro. Si una sociedad, más aún porque luego tiene que entregar las cuentas anuales y los libros de cuenta durante los periodos desde abril hasta junio. Tiene que pasar por unos estados, que es la entrega de libros, entrega de cuentas anuales, presentación del impuesto de sociedades, y tiene que estar todo perfectamente inmaculado, perfectamente todo colocado, para que las impresiones luego de Hacienda no nos perjudiquen en ningún sentido. Pero la autónoma, aunque no tengamos que hacer ese registro de cuenta y del libro diario, también nosotros estamos obligados. ¿Cuáles son las modificaciones de la base imponible? ¿Qué es lo que tenemos más que tener en cuenta? Aquí, pues bueno, la base imponible, como dice el apartado 1, con arreglo a los dispuestos en los artículos 78-79 de las reglas generales y especiales de la base imponible, se reducirá la cuantía siguiente. A esa base imponible podemos reducirle el importe de envase y embalaje susceptible de reutilización y que sean de devolución, pero también podemos reducirlos en cuanto sean descuentos y bonificaciones que se hayan realizado, ¿vale? También existe que la base imponible, como pone en el apartado punto 2 de este artículo 80, podemos realizarla por sentencia judicial firme y definitiva o resolución administrativa. Tendremos a lo mejor que cambiar la base imponible de nuestras facturas y tenemos que realizarlo porque la administración o la sentencia judicial nos lo está determinando en ese momento, ¿vale? También en el apartado 3, cuando nos hayan hecho efectivo el pago de cuota repercutida. Esto lo que quiere decir es que imaginaros que yo hago una factura ahora, pero luego no se hace efectivo ese pago de la operación, de la prestación de bienes o de la entrega de bien, no se hace efectiva durante un tiempo prolongado. Pues en este caso tendrán que hacer las correspondientes de lo que sigue en el 3 y en el apartado 4, en el 3 concretamente, que tendrá que haberse hecho en el plazo de 2 meses contado a partir del fin de plazo fijado por el número 5, ¿vale? Y te lo dice. Entonces tenemos un plazo máximo de 2 meses para anular esa factura y para modificarla si hace falta. En el 4, ya en el apartado 4, cuando en los casos de que la base imponible podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos correspondientes de las cuotas repercutidas por las operaciones grabadas sean total o parcialmente incobrables. El apartado 3 era cuando es todo, en el apartado 4 cuando parcialmente se aplican todas estas reglas. Y tienen que ver que cuando haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo, te lo pone aquí realmente qué es lo que ocurre, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que a la hora de pedir factura tenéis siempre el derecho de solicitarla y la empresa te la tiene que dar hasta un año de la emisión de la factura. A partir de entonces la empresa se puede negar de facilitarte esa factura. Eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Hay una serie de plazos que tienen que ir respetándose y incluso también cuantías que también se tienen que ir respetando, como aquí señalo el 6.000 euros, ¿vale? Vamos, los 6 millones de euros. También aquí te van diciendo otras cosas que tenéis que tener en cuenta cuando los precios se han aplazado por 6 meses, un año, etcétera, ¿vale? Todo esto os lo tenéis que ir remarcando y además ir señalando bien cada una de estas operaciones, porque esto os puede determinar después los casos prácticos a la hora de hacerlo o asesorar a un cliente, que tenéis que tener muy claro cada uno de los plazos, porque cada punto realmente es otra tarea diferente a la anterior, ¿vale? Por eso existe otro articulado. Son muchas reglas, como veis, que no podéis memorizarlas
Por eso he enseñado siempre cómo manejar el código tributario para no tenerlo que afrontar, ¿vale? Ya llegado a la regla B, aquí te dice que esto sí puede ser un poco más confuso para vosotros, porque dice: la modificación deberá realizarse en el plazo de 3 meses siguiente a la finalización del periodo de 6 meses o un año en el que se refiere la condición 1A anterior y comunicarse a la agencia estatal, ¿vale? ¿Esto por qué se tiene que comunicar? Porque los autónomos, las sociedades, etcétera, todas las empresas tenemos que ir haciendo modelos trimestrales de IVA cada trimestre. El trimestre que se compone enero, febrero, marzo, el primer trimestre, y cuando se tramita en el mes siguiente, hasta el día 20, ¿vale? Entonces se tramita en abril. Luego viene abril, mayo, junio, y cuando se tramita en el mes siguiente, hasta el día 20, en julio, ¿vale? Luego viene julio, agosto, septiembre, luego octubre, noviembre y diciembre, ¿vale? Y cada uno se va haciendo los 20 de... Salvo en el último mes de diciembre, que se tiene que tramitar no el día 20, sino que se puede tramitar hasta el día 30, porque el cierre anual también, ¿vale? Ahí se tiene que hacer los 2 trimestres. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que te está diciendo de los 6 meses o un año en que se refiere la condición 1A? Que la habíamos marcado también antes, ¿vale? Una vez que ya ha transcurrido un año desde el devengo de impuestos repercutido, etcétera, ¿vale? Pues esto es que cada trimestre que vayamos haciéndolo, imaginaros que en el segundo trimestre nos damos cuenta de que ya hay unos errores, pues tendríamos que notificarle a la agencia tributaria para subsanar esos errores lo antes posible, ¿vale? Aquí te dice que se fija reglamentariamente esto está verdaderamente aquí en el reglamento del IVA, en el artículo 24, podéis ver todo lo referente a la modificación de la base imponible, cómo tenéis que notificar las facturas, cómo tenéis que notificar a la agencia tributaria y cómo tenéis que ir adjuntando unas pruebas y otras. Por ejemplo, aquí la comunicación a la agencia tributaria, tenéis que adjuntar las copias de la factura, los supuestos créditos incrobables, tal cual, ¿vale? Aquí viene todo y cada uno de los requisitos que os recomiendo que lo leáis para tenerlo todo muy claro. Es solamente un artículo y este artículo es sumamente importante en supuestos prácticos que os entren. De todas formas, el código de Arázadi os lo dice debajo de esta operación. Si lo tenéis, porque esto es copiado directamente de la ley, si lo copiáis veréis que viene algo de ver reglamento y artículo tal, por lo cual no tenéis que señalarlo bajo ningún concepto, ya automáticamente lo tenéis puesto y cada una de esas cuestiones. ¿Qué más tenemos que saber de este artículo? Pues de este artículo básicamente ya todo es intuitivo de lo que tenéis que ir leyendo. No me voy a parar mucho en explicar para aterrizar ya en el artículo 81, que es un poco más complicado, aunque tampoco es demasiado, ¿vale? Porque el artículo 81 lo que dice es que la determinación de la base imponible, cómo debe de hacerse. En el apartado 1 te dice el carácter general. ¿Cuál es? Siempre se hace en estimación directa. Recordar que estimación directa se hace, la estimación directa es cuando se tiene que hacer no por módulo o estimación objetiva, sino que se hace directamente sobre lo que verdaderamente se está produciendo o sobre lo que se está prestando o entregando, etcétera, etcétera, según lo que sea nuestro negocio. Si una copistería, pues serán entrega de bienes y prestaciones de servicios, en casi todo es entrega de bienes. Si es una asesoría jurídica, pues vendrán casi todo prestaciones de servicio, pero tenemos que ir por cada operación una estimación directa. ¿Cuáles no son las estimación directa? Pues hay ciertos establecimientos como bares o las copisterías mismas que se pueden atener a la estimación objetiva, que eso en vez de hacerlo individualmente por cada una de las operaciones, se acoge a los distintos módulos, ¿vale? Al módulo correspondiente, buscan las tablas de la agencia tributaria y a partir de ahí, a partir de unos baremos, hace una liquidación de IVA correspondiente a lo que determine según ellos y una liquidación del IRPF correspondiente a lo que ellos determinen. Por ejemplo, esto lo hacen mucho los kioscos de chucherías porque su tributación
sería muy farragosa pasar cada apunte de cada chuchería que pasa en una contabilidad. Sería algo extremadamente no complicado, sino ardua la tarea. Entonces se determina para estos negocios esta posibilidad. Tienen que ser muy concretos, como panadería, de esto, toda esa lista la tenéis que buscar. Yo no puedo enumerarla aquí todas porque no acabaríamos nunca, ¿vale? Entonces el apartado 2, que es lo que nos dice, que reglamentariamente en los sectores o actividades económicas con limitaciones que se especifiquen podrá establecerse el régimen de estimación objetiva. La estimación objetiva, ya lo hemos dicho, es todo eso negocio, todo eso comercio electrónico, comercio que pueden atenerse como una panadería a eso. La panadería, en función si tiene horno o no tiene horno, va a tener unas repercusiones de más IVA o menos IVA y más IRPF o menos IRPF. Así es como funciona la estimación objetiva frente a la estimación directa, que la directa sí es por cada una de las operaciones, todas tienen su correspondiente operación y hay que calcularle manualmente el IVA, pasar todo el apunte y tal. La directa es fiel y la otra es una cosa, la objetiva podemos decir que es algo aproximado porque se ha hecho un estudio donde comparando cada uno de los negocios básicamente con las mismas características, pues podemos decir que factura X. A veces irreal, pero bueno, los que tienen estimación objetiva siempre se pueden acoger por ley a la estimación directa si yo lo quieren, aunque claro, eso le va a llevar mayor coste en asesorías fiscales, por ejemplo, mayores costes porque tendrán que contratar a un contable si ellos no saben realizar esas operaciones. Y luego el apartado 3 lo único que quiere decir que en los supuestos de falta de presentación de las declaraciones tenemos que remitirnos al 168 de esta ley para ver cómo actúa de oficio en caso de que nos vean, nos hayan visto que verdaderamente no hemos entregado las correspondientes autoliquidaciones. Bueno, ya ahora vamos a aterrizar a los casos prácticos. Son 7 los que traemos, muy similar a los casos prácticos que trae el departamento, que pueden caer en el examen de Derecho Tributario de la UNED. En este caso vamos a ver unos supuestos prácticos, cómo atacar a cada uno de ellos. Como veis, y como he dicho esta semana, en el vídeo de esta semana, tienen que estar plenamente argumentados, plenamente discutido y no basta con solamente citar los artículos. Por ejemplo, aquí vemos un caso en una sociedad anónima que se dedica a fabricar automóviles, ha obtenido una subvención pública para la fabricación de vehículos electrónicos que venderá en Barcelona. La subvención se ha establecido en función del número de vehículos entregados. ¿A qué impuesto indirecto está sujeto esta operación? ¿Cómo afecta a la base imponible? Bueno, en este caso tenemos que decir que, como nos preguntan los célebres de a qué impuesto está sujeto, tendremos que recurrir al que emita de siempre y decir si esta operación está sujeta a IVA o a impuestos de transmisiones patrimoniales. Según los artículos 5.1b, donde la sociedad anónima se repuntan como empresario, y según el artículo 4.2a, que se entiende que una entrega de bien o prestaciones de servicio efectuada por las sociedades mercantiles cuando tengan la condición de empresario y tal, están grabadas por el IVA, tenemos que decir que está sujeta a IVA. Luego, la base imponible, ¿cómo la va a afectar? Pues la base imponible, aquí tendremos que decir que será la contraprestación obtenida de todo aquello. Recordar el artículo 78.1, donde decía que toda contraprestación era lo que era, ¿vale? Y tenemos que verdaderamente decirlo. De hecho, mira, podemos ponerle aquí otra vez nuevamente la explicación, que la base imponible del impuesto será constituida por el importe total de la contraprestación de la operación sujeta al mismo precedente del destinatario y de terceras personas, es decir, de toda la operación de todos los vehículos que haya obtenido, ¿vale? La base imponible, vamos, ahí tenemos que decir que según el artículo 78.2.3, las subvenciones, recordar, en esa lista que iban diciendo en reglas generales, nos iban señalando cuáles eran los gastos, por ejemplo, los gastos de comisiones, las subvenciones, que también se incluyen en la base imponible.
con lo cual tendríamos ya resuelto el número de ejercicios, diciendo que también está vinculada el precio de las operaciones recibidas por la subvención. En la pregunta de 35 tenemos otra sociedad anónima con un volumen de negocio de 300.000 euros. Ha prestado un servicio a un cliente que no es empresario ni profesional, repercutiéndole el correspondiente IVA. Transcurridos 6 meses desde la prestación de servicio, el cliente todavía no ha satisfecho el impago de la factura. ¿Qué puede hacer la sociedad anónima en relación con el IVA de este impago? Pasados los 6 meses más, el cliente satisface la mitad del importe facturado. ¿Qué debe hacer la sociedad anónima con relación al IVA al recibir ese pago parcial? Bueno, aquí entra la regla de la modificación del artículo 80 en adelante, con la particularidad del artículo 24 del reglamento del IVA, ¿vale? Como hemos visto a lo largo de este vídeo, y tendríamos que diferenciarnos que para la pregunta A y la pregunta B, porque son verdaderamente dos cuestiones totalmente diferentes. En la pregunta A deberíamos contestar que de acuerdo con el artículo 80.4 del IVA, la base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones grabadas sean total o parcialmente incobrables. Es decir, las sociedades pueden reducir la base imponible cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas sean total o parcialmente incobrables. Imaginaros que de los 300.000 euros hay 100.000 euros que no lo va a cobrar nunca, por las circunstancias que sea. Pero para ello tienen que tienen que cumplir, mejor dicho, a una serie de condiciones que vienen en el 84.a, que os dije antes que os la teníais que leer claramente, porque en contestaciones vienen aquí, ¿ve? Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que haya obtenido el cobro de todo, ¿vale? Esto básicamente es textual de la ley, ¿vale? Con la misma cantidad que os lo he dicho antes, la circunstancia que haya quedado reflejada en los libros de registro. Si no ha quedado en los libros de registro exigidos de este impuesto, no pasa nada. Imaginaros que, porque claro, esto es cuando es larga duración. Si va a emitir una factura el lunes y el miércoles te llaman y te dicen, oye, cambiemos la base imponible porque en vez de que 300.000 vayan a ser 200.000, aquí ya básicamente no entran ni las reglas del 80, porque generalmente lo que hacemos los asesores ya es tirar un asiento y borrarlo y ponerle el otro. Se tira la factura y se hace la otra operación. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido liquidado ni el IVA correspondiente ni nada de ninguna de las dos empresas que han estado estableciendo ese contacto. El problema ocurre cuando ya esos impuestos se han presentado, como hemos dicho antes, los trimestres que son de enero, febrero, marzo, etcétera, 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 que hay 4 trimestres, como su nombre indica, son 12 meses, pues 4, ¿vale? Y tenemos que irlos representando y tal. En esos momentos ya tenemos que seguir esta regla y cumplir con cada uno de estos requisitos del 80.4a, que lo podéis encontrar en el Código Tributario o lo que está aquí colocado en pantalla, y no lo tenemos por qué leer cada una de las operaciones, ¿vale? Eso sí, hay que decir también que si se procede a la modificación de la base imponible, deben rectificarse todas aquellas cuotas repercutidas en los términos previstos del artículo 89 del IVA, porque la modificación deberá realizarse en el pago de los 3 meses siguientes a la finalización del periodo de los 6 meses a la que se refiere la condición primera anterior, y comunicarse a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en un plazo de un mes contado de la fecha de expedición de la factura rectificativa. Aquí podéis ir al 84.a y al 24, ¿vale? En el artículo B, aquí tenemos que decir que el artículo 84.c del IVA establece lo siguiente: una vez practicada la reducción de la base imponible, esta no se volverá a modificar al alza, aunque el sujeto pasivo tuviese el cobro total o parcial de la contraprestación, salvo que cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario. En este caso, se entenderá que el impuesto sobre el valor añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que se da una parte de contraprestación percibida. Como en nuestro caso, el destinatario no empresario ni profesional, la sociedad debe modificar al alza la base imponible. En estos casos debe tener en cuenta que el IVA
se entenderá incluido en las cantidades percibidas por la misma proporción en la parte de contraprestación percibida, que en este caso el 50%. Si argumentamos todo esto, verdaderamente nos van a dar todos los puntos del examen. Podéis hacerlo, tenéis el código en mano y podéis hacerlo, ¿vale? Yo confío en vosotros si lo hacéis con detenimiento, si habéis relajado los exámenes y verdaderamente vais a poderlo conseguir, hacer todas estas argumentaciones. Ahora, una sociedad SL, una sociedad limitada con un volumen de negocio de 12.000 euros anuales, ha prestado un servicio a un cliente que no es empresario ni profesional, repercutiéndole el correspondiente IVA. Recordar que el IVA es soportado, IVA es repercutido, lo explicaba en este vídeo, no me voy a detener en ello porque tenemos que ir aligerando la grabación de vídeos para que no sean eternos. Aquí te dice ahora, transcurrido 2 meses desde la prestación de servicio, el cliente todavía no ha satisfecho el importe de la factura. ¿Qué puede hacer la sociedad con ese impago? Pues aquí otra vez tenemos que acudir a la regla del artículo 80.4 del IVA, que la base imponible podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos sean total o parcialmente incobrables. No obstante, para la realización de esta operación tienen que cumplirse todos los requisitos de la 84.a que hemos citado en el anterior supuesto. En este supuesto no cumple con todos ellos porque no ha transcurrido un año desde el devengo del impuesto sin que haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo, ni tampoco ha estado los 6 meses que se exigen cuando las cantidades son inferiores a los 6 millones de euros, a los 6 millones con 10.121 euros concretamente. Como no cumple, esta sociedad no podrá reducir la base imponible hasta que no transcurran los 6 meses que establece la ley, ¿vale? Tendrá que aguantarse hasta que ocurra eso. Luego lo tendrá que comunicar a la agencia tributaria, porque parten de la premisa de que a lo mejor dentro de esos 6 meses todavía puede haber una esperanza del pago de las mismas de la factura. Ahora vamos a ver el caso 36, donde un empresario ha percibido en febrero un anticipo del precio de una mercancía que se entregará en mayo. ¿Cuándo se devenga el IVA de esta operación? Pues el IVA de esta operación, tenemos que decir que el devengo del IVA de la entrega de bienes se produce cuando estos se ponen a disposición del adquiriente, según el artículo 75.1 del IVA. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 75.2 del IVA, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible, el impuesto se devengará el momento del cobro total o parcial del precio en la imposición efectivamente percibida. De todo ello hay que deducir que en el caso aquí planteado el IVA se ha devengado por el importe del anticipo en los momentos que se ha percibido, esto es en febrero, y si no vuelve a existir anticipo, el IVA debió por el resto del precio de la mercancía se devengará en mayo, según la regla general antes transcrita. Ahora ya vamos con el caso número 40, donde un empresario dedica la venta de sus productos informáticos a una comisionista, a Carmen, para que venda uno de sus productos. Recordad este supuesto que antes lo hemos dicho, lo hemos traído aquí, para que veáis tanto el caso de Carmen como el caso de Cherry, para que veáis la diferencia y cómo se tiene que hacer la operación. Esto ya ha entrado en examen, pero es muy sencillo. Básicamente tenéis que hacer una ecuación, no es ni una ecuación, es despejar lo que se está diciendo, calculáis y básicamente realizáis la operación, una suma o una resta. En este caso, como Carmen es una comisionista que interviene en una operación en nombre propio y percibida por una comisión del 10%, si consigue vender un producto de 100.000 euros, ¿cuál sería la base imponible de ese IVA que realiza Carmen? Pues en este caso tendremos que decir que la solución son 100.000 euros. 100.000 euros, ¿por qué? Porque el total de la cuantía de la base imponible, ¿vale?, que hemos dicho, es lo que conseguía vender. Pero a esto tendríamos que eliminarles el 10% por las comisiones. Entonces hacemos, si 100.000 el 100%,
El 10%, ¿cuánto es? Pues da 10.000. Ahora esa operación resultante se resta y automáticamente tenemos ya los 90.000, que sería la respuesta correcta. ¿Cómo se tiene que argumentar esto? Pues lógicamente con el artículo 79.6 del IVA, donde actúa un comisionista. Tenemos que citar el artículo. Un comisionista en nombre propio y por tanto la base imponible estaría constituida por la contraprestación convenida por el comisionista, ponemos entre paréntesis la comisión que tiene, ¿vale? Cantidad de lo que ha vendido, menos el importe de la comisión, que es el 10%, que tras la operación es el 10%, ¿vale? Eso es lo que quiere decir que el 10% es 100.000. Por tanto, hay que restar la contraprestación por la cantidad resultante, cuyo resultado es 90.000. Pero imaginemos que el supuesto 41, en vez de ahora Carmen, es Chari, es otra compañera que estuvo en la misma empresa, y está también vendiendo productos informáticos, ¿vale? Ambas son de productos informáticos. Lo que ocurre es que ella está en calidad de comitente y ordena a su comisionista Antonio, en este caso tiene el rol invertido, ¿lo veis? En pantalla, comisionista, y aquí comisiones, ¿vale? Antonio a difundir y vender sus productos informáticos. A cambio, Antonio recibe el 10% por cada una de esas operaciones que haya vendido con éxito. Si consigue transmitir esos bienes a una cantidad de 100.000 euros, ¿cuál será la base imponible del IVA relativo a la operación realizada entre Cheri y Antonio? Indique su respuesta. Pues claro, entre Cheri y Antonio, no lo que ha hecho Antonio, sino lo que ha hecho Cheri, tendremos que coger exactamente, nos tenemos que ir a la regla del artículo 79.7 en vez de que la del 6, donde dice que actúa un comisionista que se encarga del comitente a realizar unas operaciones financieras, ¿vale? Y entonces aquí tendríamos que coger los 100.000 euros, que es la base imponible, aplicarle el 10% que es, pero en esta ocasión no resta, como dice el artículo, sino suma lo que dice el artículo 79.7, con lo cual en vez de 90.000 tendremos que sumar y daría la cifra, perdón, aquí está la cifra errónea, sería la operación, sería 110.000 euros, porque se suma los 100.000 con más 10.000, tiene 110.000 euros, en vez que 99.000. Vamos, 90.000, como en el caso anterior de Carmen. Sin que es fácil, solo que tenéis que leerlo, y siempre tenéis que leerlo, como dije ya en el principio al comenzar esta asignatura, los vídeos que tenemos que ir leyendo y no irnos asustando con cada uno de ellos, porque como veis, la norma tiene muchas excepciones, muchas migas, muchas normas, y si vamos leyendo aquí en las transmisiones del comitente al comisionista, si te está diciendo que es de una comisionista a un comitente, no vamos a aplicar el artículo 6, leer por favor el siguiente, donde te lo va a decir y automáticamente lo leéis. Veis que uno tiene aquí menos y el otro más, que básicamente el mismo importe, pues realizáis la operación de más o menos y automáticamente ya lo tenéis. Son suma y resta, además el departamento es bueno, porque como somos estudiantes de Derecho, no economistas o de administración de empresas, etcétera, el departamento nos pone cantidades redondas que verdaderamente sin calculadora, porque no se pueden llevar al examen, se pueden hacer las operaciones básicamente, ¿vale? Porque son muy redondas. En la vida real os vais a encontrar casos que van a ser más complicados y tenéis que irlo determinando. Porque en la vida real casi ninguna vez son 100.000. A lo mejor sería 98,570. Entonces ahí tendréis que aplicar el 10%, pero que no tiene ninguna complicación, es una regla de 3 y ya está. Y finalmente el apartado 42, la pregunta 42 mejor dicho, es un proveedor donde concede un descuento a un cliente por razón de un elevado volumen
que han tenido sus pedidos a lo largo del año, un rappel sobre venta, ¿vale? ¿Qué repercusión tiene esta circunstancia sobre el IVA repercutido en la venta realizada del cliente? Pues aquí tendremos que decir que debería de proceder a la rectificación de la cuota repercutida. En este efecto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 89 punto del IVA, cuando se produzcan las circunstancias que según dispuesto en el artículo 80 de esta ley, dan lugar a la modificación de la base imponible, que los sujetos pasivos deben efectuar la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas. Pues bien, el número 2 del artículo 80.1 establece que la base imponible se reducirá en los descuentos y bonificaciones otorgadas con posterioridad al momento que la operación se haya realizado. Espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros, darle botoncito, comentar todas las dudas, que estaré enormemente dispuesto a resolver cada una de vuestras cuestiones. Y ahora voy a proceder ya a grabar el tipo impositivo para que tengáis eso también almacenado en otro vídeo. Hasta pronto.